José Antonio Crespo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves todo esto que está ocurriendo y en medio de lo que estamos, la vorágine financiera, la decisión política, las formas de la consulta, doctor, que estamos debatiendo también? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues habíamos platicado la semana pasada que las formas de la consulta no cumplen para nada los requisitos que en cualquier país democrático tienen que cumplir para que tenga validez. No solo validez jurídica. En este caso, al no ser jurídico, pues podían hacer lo que quisieran y como quisieran. El problema es la validez política, porque López Obrador decidió darle validez política al hacer vinculante por su derecho, por su facultad de él, de decidir en este caso lo de los aeropuertos. Dice, sí, pero yo voy a hacer lo que diga la consulta. O sea, le dio validez política y la convirtió en vinculante, por lo cual entonces sí tendrían que haber tenido las condiciones de inclusión, es decir, que todo el mundo el que quisiera participar podría participar, no solamente el 1% del padrón, equidad, ¿no? O sea, que las zonas donde se ponían las casillas no estuvieran sesgadas, en fin, todo lo que dijimos, garantías de limpieza, varios participantes para que vigilaran que se contaran los votos, etcétera. No, aquí fue totalmente una consulta de un partido manejada por el partido, sin vigilancia, pero con valor político de vinculación, porque así lo decidió el observador. Entonces, al decidirse en contra de Texcoco esto, obviamente mucha gente, ya he estado viendo yo, pues ahí sondeos y todavía no una encuesta formal de que decir, pues no creemos que tenga validez y credibilidad este proyecto, este resultado, este ensayo, pues, con estos resultados de 70% en favor de Santa Lucía, cuando todas las encuestas ponían a Texcoco arriba. O sea, hay un sesgo ahí enorme. Entonces, el problema es, más allá de decir, bueno, pues ya, así decidió López Obrador de todas maneras, ¿no? Él podía decidir lo que quisiera de todas formas. El problema que muchos están viendo, muchos especialistas, es de tipo financiero, efectivamente, y económico. Es decir, a la hora de cancelar el Texcoco hay costos económicos, algunos calculan que va a ser mayor el costo de cerrarlo que de haberlo mantenido, no estoy seguro, yo no tengo todos los elementos, pero ellos dicen ya del solo cerrarlo, el subsanar los contratos pendientes, el dinero que se había metido ahí, etcétera, puede salir más caro. Porque, por ejemplo, dicen, se había dicho que faltaban 88 mil millones de pesos que se iban a pagar por los impuestos aeroportuarios, no por una desembolso directo del gobierno, 88 mil millones de pesos. Cerrarlo ya de entrada para subsanar los costos cuesta 100 mil millones de pesos. O sea, ya salió más caro de entrada. Más aparte después todo el costo que implique Santa Lucía. O sea, son costos adicionales. 100 mil millones solo para clausurar, para cerrar el caso Texcoco, digamos. Más todo lo que vaya a costar Santa Lucía, pues ya nos salió los 88 mil que faltaban. Ya va a salir bastante más caro. Esas son las cuentas que hacen algunos, pero el mayor problema que yo veo es el de credibilidad de este gobierno que va a empezar y del país en su conjunto. Credibilidad no hacia sus seguidores, que evidentemente sus seguidores están muy contentos con lo que sucedió. Él, de hecho, políticamente se puede decir que tomó esta medida para favorecer, no favorecer, sino para atender, digamos, a sus seguidores. que no es que se vayan a beneficiar económicamente, sino solamente políticamente, porque querían tirar Texcoco. Pero los inversionistas, no solo los que metieron dinero en el aeropuerto, sino los inversionistas en general, que están atentos a lo que ocurre aquí, incluso los internacionales, pues les va a dar más desconfianza invertir aquí en México, lo cual es un problema, porque López Obrador ofreció que durante sus sexenios se iban a generar 7 millones de empleos nuevos y que el país iba a crecer al 4%. Cualquier economista te dice, sí se puede, más o menos, digo, son metas muy altas, desde luego, pero se podría en la medida en que haya más inversión. Primero lo que se necesita es más inversión. Los países compiten por inversiones. Obviamente no somos monopolio, cada país no es el monopolio. Todos los países están compitiendo por las inversiones internacionales. Si un país genera condiciones de poca credibilidad, de poca confianza, pues los capitales se van a otro lado y ya, a donde les garanticen. Y aquí la cuestión es esa. Hay una especie de, digamos, un principio, diría yo, que se llama acuerdos de Estado.
Es decir, si un proyecto transeccional, un proyecto de una obra de infraestructura muy grande, muy amplia, que se va a tardar más allá de lo que dura el gobierno que está haciendo esta contratación. O sea, un gobierno, digamos, que dure 4 años y contrata una obra para 8 años, los inversionistas sí te pueden preguntar al gobierno en cuestión, oye, ¿qué pasa cuando tú termines y llegue otro gobierno y sale otro partido? Bueno, el principio, el acuerdo ese de Estado es que los nuevos gobiernos que llegan no cancelan proyectos contratados por el gobierno anterior. Facultades legales sí tienen, pero si lo hacen, están rompiendo ese acuerdo, con lo cual los inversionistas dicen, mira, en ese país no se cumplen los acuerdos. En ese país, si tú metes un dinero y inversiones para un proyecto de 8 años, quién sabe lo que haga el próximo gobierno cuando llegue. Que será un gobierno quizá distinto, a lo mejor de otro partido. Si no te cumple el proyecto, pierdes tu dinero, pierdes esfuerzo, en fin, ese dinero lo hubieras podido invertir en otro lado con mayor rentabilidad. Entonces, un país, no solo el gobierno, un país va perdiendo credibilidad y confianza, que tarda mucho en crearse. Recordemos que la confianza tarda mucho en generarse y se puede perder en un solo día, ¿sí? Es un capital de credibilidad para las inversiones. Y entonces mucha gente está diciendo, ya a mí qué me importan los empresarios, si son corruptos, si no sé qué, que se vayan con sus inversiones. Pues sí, exactamente es el problema. Desde luego se tienen que negociar condiciones más equitativas, sin corrupción. Se podía limpiar Texcoco la corrupción, revisar los contratos, quitar los que estaban mal o modificarlos en algún sentido. Si había corrupción, castigarlos, incluso a quienes estuvieran involucrados en corrupción. Se podía limpiar, que era también lo que a veces López Obrador había sugerido como posibilidad. Si se queda Texcoco, vamos a limpiar, qué bueno. Eso sí lo aplaudiría todo el mundo. Sí, claro, que se limpie, que además sea un proyecto que no tenga la corrupción ahí, que se modifique. Pero al cancelar, entonces los empresarios tienden a, muchos, repito, no solo los que se involucraron ahí en el aeropuerto, sino los potenciales inversionistas de México dicen, oye, no, pero en ese país no cumplen. Te pueden quitar el proyecto a la mitad del camino, mejor invierte en un país que sí cumpla. Y como los países están compitiendo por los capitales y las inversiones, normalmente sí son cuidadosos de cumplir eso. Saben que de incumplir un proyecto de esos, pierden la credibilidad y la confianza frente a otros países competidores que sí están cumpliendo. Entonces, si un país, en lugar de generar confianza, de crear las condiciones para que vengan los capitales, hace lo contrario, va a perder inversiones. Es totalmente natural. Y al no tener las inversiones necesarias, pues entonces ya no puedes crecer más económicamente, se generan menos empleos y evidentemente entonces las condiciones económicas por lo menos no mejoran. Ya no digamos que pueden empeorar dependiendo de qué tan grave es el golpe. Hemos visto precisamente en otros lados, cuando hay estas confrontaciones y demás, que los inversionistas deciden irse a otro lado, y al ratito el país tiene problemas de crecimiento, de empleo, y el empleo, en fin, de creación de mercado interno, todas las condiciones que permiten justamente el crecimiento económico y el empleo. Entonces, eso es lo que está preocupando aquí a muchos de los analistas financieros. No digo a los empresarios, que ellos también lo están diciendo, porque van a decir, claro, porque ellos están perdiendo sus privilegios y que la corrupción y no sé qué. No, digamos analistas financieros que no tienen dinero así para invertir, que no están involucrados, que no van, simplemente son analistas financieros que están diciendo, caray, al perderse la confiabilidad y al no respetarse los acuerdos de Estado, México, no solo el gobierno de López Obrador, México como país, manda los mensajes de que no somos confiables. Y eso no sabemos qué tanta repercusión pueda tener. El discurso de López Obrador, que es convincente, contundente, se muestra él seguro de decir, no gobernaré para que se vayan acostumbrando, ya lo escuchó usted, no gobernaré para la minoría. En síntesis, es una decisión porque el gobierno no puede estar supeditado a los caprichos de los mercados financieros. Es decir, todo lo que dijo ayer, que ahorita lo reprodujimos completamente, ¿cuál es su valoración de ese estilo que está, de personal que está marcando? Mira, desde luego que está bien que los gobiernos no estén supeditados a lo que dicen los empresarios. Precisamente por la importancia de la inversión que decíamos, sí tiene que haber una relación entre capital y poder político en todos los países. No tiene que ser de subordinación del poder político.
tampoco tiene que ser de confrontación y destrucción del poder económico, o sea, de confrontación, porque se sale el poder económico, se va a otros lados si no puede operar adecuadamente. Tiene que ser de negociación, tiene que ser sí desde luego de firmeza y de que el poder político sea autónomo respecto de los capitales, que determine las mejores cuestiones, pero si lo vas a hacer rompiendo acuerdos, si lo vas a hacer confrontándote directamente, o sea, como si solamente hubiera dos posibilidades, o está subordinado el poder político al económico, que evidentemente no es una buena opción, o se confronta el poder político con el económico, que tampoco es una buena opción, porque, repito, espanta capitales, se pierde confianza. Ya lo hemos vivido, pues, en este país también. Cuando se ha dado eso, no, el saldo no sale positivo. ¿No hay puntos intermedios? Claro que los hay. Yo mucho me temo a veces que López Obrador no se va sobre los puntos intermedios. Todo es polarizante. El que no está conmigo está contra mí. El que no vota por la consulta es corrupto. O sea, no hay posibilidad de que alguien no sea corrupto y diga yo no voto en esa consulta porque no tiene las garantías. No, si no votas eres corrupto, y Camaján y demás. O sea, esa visión maniquea de o blanco o negro, que lo hemos visto en su discurso del observador, lo está aplicando aquí. O el poder político está subordinado al económico, que no lo vamos a permitir, y qué bueno, diríamos todos, o me confronto con el poder económico. No, espérate, hay puntos intermedios, hay negociaciones. Y de hecho, parte de esta pérdida de la confianza es que los empresarios están diciendo, nos engañó, nos habían mandado señales distintas, nos habían dicho otra cosa. Alfonso Romo les había garantizado que Texcoco seguía. Ya obviamente su valor de interlocución yo creo que se perdió de Romo, porque ¿quién le va a creer ya? Pero él estaba hablando en nombre de López Obrador. Ellos dicen, incluso en reuniones personales nos aseguró cosas que ya no está cumpliendo. O sea, se sienten engañados, ¿qué confianza van a tener para seguir invirtiendo o para colaborar en proyectos conjuntos con el gobierno mexicano de inversión que se requieren? Entonces, una cosa es que de acuerdo, no tiene que estar el poder político subordinado al económico, y otra es que te vayas al lado opuesto a confrontarte, en vez de buscar puntos intermedios de negociación, de mutuos acuerdos, de decir aquí se puede, aquí ustedes salen ganando, pero no va a ser excesivo, no va a ser a costa del bienestar del pueblo, no va a ser con tasas altísimas de ganancia, pero sí las razonables. En fin, se puede negociar, se tiene que negociar sin que tú te subordines como poder político. Y los empresarios se decían totalmente dispuestos a colaborar en ese camino, porque a ellos les interesa de todas maneras seguir invirtiendo, seguir obteniendo rentabilidad, y el problema es ese, que por no estar en el poder, en la cuestión de estar subordinado al poder económico, te vayas al extremo opuesto. Y repito, a mí me preocupa porque pareciera que en todo es así, o blanco o negro. No hay puntos intermedios, no hay puntos de equilibrio, no hay otras opciones distintas, sino te vas a los extremos. Y eso es obviamente muy polarizante, eso es muy peligroso, y por lo pronto ya, al haber optado precisamente para decir yo no me voy a subordinar a los empresarios, entonces me voy a la confrontación y a quitarles, para que se quede claro quién manda aquí, les quito Texcoco. Oye, y las consecuencias económicas y de inversión y de empleo, pareciera que no, y de confianza, repito, de confianza, no solo los costos del proyecto como tal en Texcoco, es la confianza del país en relación con futuros proyectos. Eso no importa, pues pareciera que no. Ese costo, pues vas a mandar el mensaje de que tú eres el que mandas aquí frente a los empresarios. A ese costo, no importa ese costo, pues pareciera que no. La indemnización que viene pudiera crearnos también costos altos, por ejemplo, doctor, lo que pudiera venir en materia de derecho internacional, no sé, el litigio que se pueda dar también. Sí, no, ahí no lo sé, ahí son cuestiones ya muy jurídicas, no tengo los elementos y detalles. Sí pueden venir desde luego ese tipo de cuestiones, pero repito, para mí políticamente y económicamente, pero están relacionadas ahí sí también, es la falta de credibilidad y de confianza en un gobierno que desafortunadamente se traslada también al país, porque no es solamente de que dijeras, bueno, pues por 6 años estos capitales van a decir, no, pues mientras esté ese gobierno que no cumple, y que te dice una cosa y hace la otra, y que es impredecible y que se confronta, pues mejor ahí no. Vámonos
Panamá o hasta Tailandia, cualquier otro país que sí cumpla, y ya dentro de 6 años regresaremos. Bueno, ahí el daño de todas maneras ya está dado, pero quién sabe, porque entonces el mensaje no es nomás de ese gobierno, es el país. Ese país no cumple. Quién sabe si después vuelva a pasar lo mismo. ¿Qué tal que hacemos luego otro proyecto y viene otra vez otro gobierno de otro partido y te vuelve a incumplir? O sea, es un costo de pérdida de confianza que un gobierno hace y que se empieza a trasladar a todo el país, no solo a su propio gobierno. A futuro, por último, doctor, ¿qué riesgos ves con esta toma de decisiones, este estilo personal de gobernar, parafraseando a Cosío Villegas, que Pues pudiera venir? está Eso, los relacionado extremos. porque está relacionado porque no solamente que no les haya gustado esta medida, sino que así va a gobernar. Mira, se decidió que iba a tirar Texcoco incumpliendo un acuerdo de Estado, pero además lo hace con una consulta que no tiene ninguna validez, una consulta que está hecha a modo, sin ninguna de las condiciones internacionales de credibilidad y confianza. Esa es la forma que va a gobernar. Pues de nuevo, no genera mucha confianza que digamos, porque dice, así como tomo esta decisión, así de manera tan arbitraria, tan improvisada, etcétera, pues así va a gobernar. ¿Con qué confianza vamos nosotros a estar invirtiendo aquí? Pues, o sea, son varias las señales que mandó son varias, no respeto los acuerdos de Estado, pero además tomo mis decisiones pues de esta forma, con una consulta totalmente de falta de todos los principios de credibilidad, de confianza, de transparencia, etcétera. Entonces, no, pues así va a gobernar de manera arbitraria y por caprichos, y ahora yo me impongo y aquí el que manda soy yo, pero sin negociación previa, sin acuerdo, sin diálogo, sino yo me impongo, ¿no? Aquí yo mando. Bueno, qué bueno, manda tu país, qué bueno que seas así, ahí nos vemos. Bien, pues estaremos muy al pendiente, doctor, por supuesto, como siempre, y consultándolo para ver cuál es el desarrollo de este tema que apenas empieza, doctor José Antonio Crespo. Un abrazo. Ok. Con Gracias. mucho gusto, hasta luego. Igualmente, doctor José Antonio Crespo, ya escuchó usted, interesante las opiniones, las valoraciones. ¿Qué opina usted de todo lo que estamos viviendo? Corte y vuelvo, muchos comentarios generados. La historia de la niña que presentará un libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que está haciendo unos club de lecturas aquí en Hermosillo. Verá usted qué interesante. Van a elegir al director de cultura. Ese es un antes y un después en Hermosillo. Ahí sí no hay que regatear de cómo se están profesionalizando la selección de los principales puestos de los gobiernos en Hermosillo, porque antes nos quejábamos, es que llegan los compadres, es que llegan los allegados, los que se jugaron a la política y no se profesionaliza la administración pública.